Han sido días muy intensos, realmente estamos muy contentes. Realmente estamos felices de lo que ha sido estos días. Soy muy sincera, estamos muy orgullosas. Ha sido unos días hermosos de trabajo, de dedicación, de ver a los trabajadores de la cultura en su máxima expresión, relacionándose, mirándonos a los ojos, teniendo este tratamiento humano, ¿cierto? Que le ganamos a las máquinas ahí en eso. Tener este espacio y en eso voy a darle inmediatamente el pase a Cecilia, pero no quería dejar pasar un momento tan importante como el que tenemos ahora. Tenemos reunidos, vamos a tener un panel de museos, nada más y nada menos que moderado por la subsecretaria del Patrimonio de nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y quisiera hacer un reconocimiento público antes de comenzar al Museo Nacional de Bellas Artes, a sus directoras, a su curadora, a su directora subrogante y a todo el equipo de trabajadores, montajistas, a todos quienes componen el Museo Nacional de Bellas Artes, quienes han hecho un esfuerzo enorme, nos han abierto su puerta, sus casas, y ha sido un trabajo maravilloso. Y asimismo, en esta alianza maravillosa, hermosa, al Museo Nacional al Museo de Arte Contemporáneo, representado acá por su director, que nos va a acompañar en el panel. Daniel, muchas gracias por estos días. Le doy la palabra a la directora subrogante Cecilia Chiliu. Gracias, Carolina. Sí, estamos muy contentos. Yo creo que los dos museos anfitriones de este encuentro Mixur, el Museo de Arte Contemporáneo con Daniel Cruz, y bueno, yo estoy saludando en representación de nuestra directora, de Varinia Brodsky, que estaba representando al museo, al sector de los museos en la Bienal de Venecia, así que muy contentos de que también ella haya estado allá. Y bueno, saludar en este panel convocado por los dos museos anfitriones, el rol de los museos hoy y su proyección a futuro, que va a moderar la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari. También está con nosotros Beatriz Espinosa, que es directora de la Fundación de Artesanías de Chile y presidenta del Consejo Regional de Museos de América Latina y el Caribe. Por parte de los museos, de las invitaciones internacionales, porque tuvimos una instancia primero el jueves recién pasado, antes de ayer, de trabajo, donde también participaron museos regionales, el Museo Regional de Vicuña Gabriela Mistral, el Museo de Arte y Artesanías de Linares, el Museo de Arte Moderno de Chiloé, en una instancia con los museos nacionales y con las invitaciones internacionales que ahora paso a presentar, y fue muy nutritivo, y yo creo que vamos a compartir más las experiencias problemáticas que surgieron en esa conversación, un poco pensando la proyección de desarrollo sostenible de los museos participantes de las economías creativas también. Bueno, Mariana Marchesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, Analia Solomonov, que es especialista en gestión museal y curatoría, también de Argentina, Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, coordinadora artística subrogante también de este museo, Ricardo Kusunoki, que es curador del Museo de Arte de Lima, del Mali, y Daniel Cruz, nuestro director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Nada, muchísimas gracias y paso la palabra a nuestra subsecretaria. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Primero decir que estamos muy contentos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de tener invitados e invitadas de la talla de ustedes para poder compartir, ¿cierto?, en el marco de Mixur, una conversación sobre museos. Sin duda alguna, los museos a nivel mundial
se enfrentan a diferentes desafíos. Quizás el más reciente tiene que ver con la pandemia, ¿cierto?, que sin duda golpeó de manera importante la forma en que trabajábamos con los territorios y las comunidades, golpeó también presupuestariamente a muchos museos a nivel internacional, eso lo sabemos bien todos quienes trabajamos, ¿cierto?, vinculados a estos espacios culturales y patrimoniales. El principal objetivo de este panel dialoga con lo que bien comentaba Cecilia, que tiene que ver con la conversación que nuestros panelistas y panelistas ya tuvieron el día jueves, ¿cierto?, relativo a las problemáticas principales que enfrentan los museos hoy día y también al trabajo con comunidades y territorios que tienen los museos. Por eso el nombre de este panel es El rol de los museos hoy y desafíos futuros. Hay muchas problemáticas sociales y contextuales que dialogan, ¿cierto?, con la pregunta a la que nos enfrentamos hoy día. Yo mencionaba la pandemia, el cambio climático, el auge de la inteligencia artificial, los cambios demográficos también a nivel poblacional en diferentes países. Estos son temas que ustedes de alguna forma han ido abordando, pero la idea es que vayamos hoy día profundizando en torno a aquellas conversaciones que ustedes ya sostuvieron el día jueves y que supe que la bienvenida también la dio aquí el director del MAC a esa instancia de trabajo, así que muchísimas gracias también por ese espacio. Partamos quizás con un poco de contexto. Cuando hablamos de políticas públicas culturales y cómo se relacionan con los espacios museales en diferentes países, hablamos de muchísimas cosas, cómo las políticas públicas, por ejemplo, logran incidir en modelos de gestión internos de los museos. Voy a dar el caso chileno, ¿cierto? Nosotros tenemos una política de museos que emerge de un proceso participativo el año 2015, se consolida el año 2016, funciona hoy día con 3 herramientas principales, ¿cierto? La política de museos en Chile crea un registro de museos, tanto públicos como privados, que era algo que a la fecha no existía, creó un fondo de fortalecimiento también para los museos desde temas de infraestructura a también de mediación y educación patrimonial, y crea también un consejo de museos, ¿cierto?, que es integrado por diferentes actorías tanto de museos públicos, privados y en diferentes territorios de nuestro país. Y eso sin duda alguna incide en la gestión interna. Ese es el caso chileno. Yo quería preguntarle, partir con Beatriz y con Mariana, ¿cómo vamos construyendo nuevas formas de organización y modelos de gestión vinculados a la creación de políticas públicas? ¿Cómo son los diferentes casos, tanto en Argentina como a nivel internacional, que podemos observar y de los cuales podemos aprender? Mariana. Bueno, en primer lugar agradecer muchísimo al Museo de las Culturas no solo por estas invitaciones, sino también por haber pensado un espacio de diálogo dentro de una reunión o de un congreso en donde habitualmente los museos por ahí no tienen tanta nuevos modelos, ¿no? A mí, en realidad, lo que me gustaría también plantear, y que es una cosa que se planteó en la mesa el otro día y de manera bastante sostenida, es, bueno, justamente eso, y ahí viene una redundancia de palabra, de qué manera podemos, es decir, o detectamos cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica en general, que se vinculan con la falta de sostenibilidad de políticas públicas, ¿no? Es decir, cómo algunas políticas o algunos programas muchas veces son implementados por distintas propuestas de gestión o de gobiernos que después, bueno, en el caso de Argentina pasa mucho, no tienen sostenibilidad porque las gestiones cambian, las orientaciones políticas de los gobiernos cambian, y eso hace muy difícil que se puedan generar políticas que hagan que los programas, en nuestro caso en los museos, puedan evolucionar de una manera satisfactoria. Es decir, sí, por supuesto, hay cuestiones que han atravesado y que son transversales a nuestras programaciones o nuestros programas, pero
me parece, y insisto, eso es algo que se discutió mucho el otro día, que tiene que ver con el hecho de que necesitamos tener programas que excedan los 4 o los 8 años de gestiones políticas, que habitualmente es lo que prima. No sé, Beatriz, vos, ¿qué pensás con respecto a esto? Gracias. Sí, efectivamente, yo lamento no haber estado no me invitaste a la reunión. Pero coincido mucho con el planteamiento que tú haces y que no lo limito a la situación local solamente, sino que es una situación de América Latina y el Caribe permanente, y justamente una de las grandes inquietudes que tenemos en el ICOMLAC es el tema de la gobernanza, porque la gobernanza de pronto es muy antojadiza políticamente y impide el desarrollo de programas. O sea, llega un director de un museo, elabora un programa acorde con la definición que él se propone y no bien han caminado un par de años y sale. Ese es un problema grave que no está, digamos, en las grandes cúpulas, pero en muchos museos pequeños, museos de dependencias municipales, y entonces genera una dificultad que tiene que ver un poco con la realidad del museo. Ahora, frente al tema de la gestión pública para los museos, yo creo que es importantísimo generar un diálogo con los actores, y no me refiero solo a los directores, me refiero a los trabajadores de los museos, en hacer un análisis compartido con las autoridades. Cada vez más es relevante la participación comunitaria en el desarrollo y la definición de los museos. Entonces, hay muchos cambios, hay incluso introducciones de definiciones de políticas museológicas, como la museología social, como la nueva museología, como la ecomuseología. Entonces, yo creo que cada uno de esos factores tiene un perfil distinto. O sea, hay muchas cosas que no podemos generalizarlas, como no sea cierta matriz definitiva de lo que es un museo. Pero dentro de lo que son las especificaciones de políticas públicas, yo creo que habría que tener una visión general, refiriéndome específicamente a Chile, porque hay países que lo tienen, como Brasil, por ejemplo, de ese diálogo, un diálogo continuo con los actores que están desarrollando, los protagonistas que están desarrollando la museología en el país. Sí, a mí me gustaría agregar en ese punto una cosa que también se discutió en la mesa de trabajo, que tiene que ver con articular un sistema en donde todos los actores del campo estén involucrados. Es decir, y esto es algo que, por ejemplo, en Argentina pasa mucho, pero que por lo que se habló y se puso sobre la mesa, también sucede en otros países, en donde el museo funciona por un lado, el sistema de galerías funciona por otro, los artistas que en los últimos años tienen una cantidad de proyectos autogestionados funcionan por otro lado, la academia, eso es otro tema muy importante, ¿no? Esa separación entre el museo y la academia que es constante, y hablo de la academia puntualmente porque hoy por hoy dentro dentro del sistema de conocimiento, la academia continúa siendo el poder hegemónico de instalación de determinados paradigmas culturales, ¿no? Entonces, esa escisión, nosotros podemos hablar de la nueva museología, pero también de qué manera nosotros, yo tengo por ahí el corazón un poco partido en los dos lugares, ¿no? Soy directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, soy presidenta del Centro Argentino de Investigadores de Arte y también tengo como una historia en la academia, y entonces siempre eso ha sido algo que me ha preocupado mucho porque bueno, en muchos lugares se siente que es algo escindido, y a mí me parece que lo que hay que generar para producir políticas culturales sostenibles es un sistema del arte
que funcione en constante comunicación y generando proyectos, y no proyectos solos, sino políticas que estén orientadas a pensar hacia dónde queremos ir, por un lado, como nación, pero también me parece muy importante pensar hacia dónde queremos ir como región, ¿no? Porque dentro de lo que es el campo globalizado hoy en día, pensar a Latinoamérica como región es una deuda que tenemos todavía. Muchísimas gracias por las palabras. Tenemos tiempo para las preguntas, así que vamos a seguir un poquito en este tema. Voy a abrir la palabra también si alguna otra persona quiere comentarlo. Quizás recogiendo algunos de los temas que ustedes plantean, el problema de la sostenibilidad de las políticas públicas, ¿cierto? Que tiene que ver también con los vaivenes políticos que sufren los países, las regiones y el mundo. En general creo que es un tema que se posiciona como una problemática importante. La definición general, ¿cierto? Que menciona Beatriz, que quizás es algo que no tenemos necesariamente en nuestro país, pero tenemos también cómo compararnos con otros países relativo a eso. La articulación de un sistema, que es algo que yo recojo como algo relevante, vinculado, bueno, acá se habla desde el espacio del arte en general, pero desde el espacio de museos en general también parece ser relevante. Entonces, abrir la pregunta, relativo a una política pública vinculada a museos, que pudiese ser sostenible, que pudiese articular también al sector, que pudiese también trabajar intersectorialmente. Muchas veces del sector cultura se nos olvida o no trabajamos intersectorialmente dentro del propio Estado. Evidentemente nos encontramos con áreas como la educacional, pero también podríamos trabajar con el desarrollo social, el desarrollo de las infancias y las niñeces. O sea, hay hay diferentes sectores de los que necesariamente no somos parte en vinculación de nuestras políticas públicas, ¿cierto? Entonces, abrir la palabra, quizás atreviéndonos a soñar cuál sería una política pública ideal de museos para ustedes, quizás recogiendo aquellos aspectos que conocemos de otros países y que pudiesen ser replicables también en diferentes escalas. Dejo muy abierta esa pregunta. Director, por favor. Tomo el micrófono porque Beatriz me dejaste ahí la pelotita, ¿no? Sí. No, ese es un punto, bueno, el de las invitaciones, que creo que es importante, ¿no? O sea, ¿cómo convocamos a todos? Sí, finalmente ese es el ejercicio en el cual, una política pública debe incidir, ¿no? Por cierto, no hice las invitaciones yo, Beatriz, simplemente, como se dice en buen chileno, puse el local. Y también veo varios directores hoy día, los saludo, aprovecho también de agradecer este ejercicio que se está haciendo en GAM, en Bellas Artes, en MAC, y de alguna manera irradia también al centro de Santiago de una manera muy potente, ¿no? Hablar de política siempre es enrollarse un poco, podríamos decir, ¿no? Pero creo que hay un elemento que sin duda, más allá del registro, pienso, de nuestras características propias, ¿no? Cada uno de nuestros museos tiene particularidades, tiene definiciones, tiene nortes, tiene estructuras que nos acompañan, tiene presupuestos, ¿no? Porque es un punto importante, creo, de la política pública, especialmente en el punto que señaló el presidente Boric el día miércoles al inaugurar, ¿no? O sea, puso el punto inmediatamente ahí, un aumento del 60%, es decir, llegar al 1%, fantástico. Entonces uno se pregunta también cómo esta caracterización, este registro, puede realmente permitir que no solamente un catastro, un mapeo, sino nos permite también identificar cómo una diversidad de acciones ingresan a los espacios museales, a las galerías, a los proyectos independientes, ¿no? Y ahí es, creo, también un trabajo, en mi caso como director, de poder estar en contacto con esa diversidad de realidades. Es decir, en nuestro caso es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, perteneciente a la Facultad de Artes, por cierto, pero no implica eso que hay un sesgo, justamente apela a la idea de un museo universitario, ¿no? Y al apelar a la idea de un museo universitario está apelando también a algo que creo que es fundamental para pensar los museos hacia el futuro, es entender que las obras no solamente son objetos de colección, no solamente son objetos también, digo, de contemplación, ¿no?
Y si puedo poner esta idea, los museos, los espacios culturales deben ser lugares también del desarrollo de los saberes y el conocimiento, ¿no? Y tenemos muchos casos en nuestro país hoy que sus directores están explorando estas dimensiones del conocimiento, del saber, de los saberes populares. Tenemos a la directora de Violeta Parra acá con nosotros, que están justamente explorando esta dimensión de lo popular, ¿no? ¿Qué significan estas matrices para finalmente la lectura que podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un punto que yo creo que es relevante, es que poder tener esta caracterización que nos va a definir también cuáles son estas implicancias que tenemos en nuestro medio local, ¿no? Me interesó esto que el segundo punto señalado tiene que ver con los fondos, ¿no? El Fondo de Mejoramiento de Museos es un fondo que nosotros postulamos todas las veces que podemos, pero también sabemos que hay otros museos que quizás lo requieren mucho más que nosotros, pero debemos ir a competir con ellos, ¿no? Siendo un museo de 12.000 metros cuadrados, 2 sedes, 76 años de historia, el primer museo de arte contemporáneo de Latinoamérica. Entonces creo que también estas categorizaciones nos permitirían no tener que estar compitiendo necesariamente, sino buscar mecanismos nuevamente que tengan una incidencia en las acciones que están ancladas en esto anterior que decía yo, que no es solamente colecciones, sino también es vinculación con el entorno, vinculación con las regiones, vinculación latinoamericana, vinculación internacional. O sea, cómo abordamos todas esas capas de complejidad. Y ahí creo que en la conversación que teníamos el día jueves, jueves en la mañana, aparecían varios elementos que nos permitían acordar también una especie de, lo voy a decir de esta manera, no fue ese el término que ocupamos, pero un manual de estrategias de colaboración, ¿no? Es decir, cómo uno hace cierta acción X, la comparte con el otro, ¿no? Hoy día, justamente, metodologías. O sea, cómo nuestros museos son espacios de diseño metodológico, en donde las curatorías se entienden también como metodología, en donde, digamos, hay varias dimensiones. No quiero detenerme tanto y tomar el micrófono tanto tiempo tampoco. Pero creo que ahí hay elementos que en esta colaboración que estamos haciendo hoy, este pequeño encuentro, también decíamos dos cosas. Debemos convocar a más personas. Debemos reunirnos con mayor continuidad. Que no solamente haya un Mixur que cae en nuestro país como sede para encontrarnos y poder conversar. Por cierto, la dinámica del día a día muchas veces no nos permite todos los encuentros necesarios, pero podríamos proyectar también una estructura de ir avanzando en encontrar estos puntos de conexión e ir desarrollándolos en conjunto. Es decir, la idea de la colaboración fuertemente que está en los saberes populares, ¿no? La colectividad. Dejo hasta ahí. Gracias, Daniel. Voy a tomar dos cosas súper relevantes que dijiste. El rol de los museos vinculados a los saberes y conocimientos en la amplitud de lo que significa saberes, ¿cierto? Con el ejemplo del trabajo que está haciendo el Museo Violeta Parra, que está la directora acá y nos acompaña, y el problema de la caracterización, que también creo que es súper interesante porque habla de cómo los museos operan no solamente alrededor de diferentes especificidades, como puede ser un museo de arte, un museo de historia, ¿cierto? Sino que también a diferentes escalas. Es muy distinto el MAC, ¿cierto?, postulando a un fondo que un museo comunitario que opera en una comunidad rural, por ejemplo, como por extremar, ¿cierto?, el ejemplo. ¿Cómo hacemos una buena política cultural vinculada a museos? Veo aquí a alguien que quiere hablar. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de un museo que no es un museo estatal, debo decir en primer lugar. Es un museo que funciona a partir de un patronato y es un museo que lo que hace es buscó cubrir en su momento un vacío que era más o menos evidente. En 1955 aún no existía un museo de arte en Lima.
y un grupo de intelectuales y de empresarios decidió unirse con la colaboración del Estado. De hecho, el local de nuestra institución es un préstamo de la Municipalidad de Lima para poder suplir ese vacío. Y eso me parece interesante destacar porque en muchas ocasiones se piensa en una suerte de competencia entre lo público y lo privado, ¿no? Entre el Estado, y hay una suerte de temor al término privado. De hecho, es algo con lo que nosotros tenemos que luchar en nuestro día a día, porque en un sentido estricto el MALI es una asociación sin fines de lucro, no tiene un propietario, está regido por una serie de normas establecidas por el propio Estado. Las colecciones son casi intangibles, no completamente intangibles, pero casi intangibles. Está pretendiendo cubrir un vacío y sin embargo está siempre este cuestionamiento de es un museo privado. Yo creo que una de las cosas esenciales al momento de pensar en cómo crear una sustentabilidad mayor para no solo los museos, sino el campo en su totalidad, es considerar que en muchos casos los privados pueden, y cuando hablamos de privados no hablamos necesariamente de grandes corporaciones, estamos hablando desde iniciativas individuales. De hecho, el gesto de un donante que dona un recuerdo familiar a un museo de historia, o que dona las piezas de algún familiar artista a una institución, son una colaboración privada para el bien común. Me parece que hay que fortalecer, hay que crear cómo canalizar todas esas iniciativas que a veces son sumadas, pueden generar un cambio bastante significativo en una escena, ¿no? Porque cuando uno piensa también en los museos son como están concebidos por lo menos como instituciones de acumulación, es decir, en el paso del tiempo, generaciones y generaciones van dejando un rastro en estas instituciones que están idealmente destinadas a seguir funcionando, ¿no? Sí. Bueno, dos cosas en realidad. Primero, me gustaría acompañar un poco lo que dice Ricardo. Yo particularmente vengo en Argentina muchas veces la palabra privado es bastante conflictiva. Yo realmente creo en que los proyectos, y sobre todo hoy por hoy, en donde el campo del arte en cierto sentido cada vez involucra proyectos que requieren mayores inversiones y mayores niveles de producción, necesitan sí o sí de una fusión público-privado. Pero también quiero recalcar muy fuertemente que dentro de las políticas públicas el Estado tiene que estar presente, ¿no? Es decir, y bueno, sobre todo porque en este momento en Argentina hay mucho debate en torno a ese tema. No, y no es que digo que estuviese diciendo lo contrario, ¿no? Sino que la cultura desde el sector público, la cultura, y por eso una política de Estado fuerte, la educación pública también, son cuestiones que en cierto sentido son irrenunciables, ¿no? Y con relación a la cuestión del museo como espacio de producción de conocimiento, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que los museos son espacios en donde se produce conocimiento de manera muy única, porque no están tan encorsetados, obviamente, como dentro de los programas pedagógicos educativos más formales, como puede ser la escuela. Y en ese sentido son espacios de libertad muy fuertes, ¿no? En donde esa creatividad, y yo creo que ese es como uno de los grandes desafíos del museo, ese nivel de creatividad que permiten sistemas más laxos de producción de conocimiento, como puede ser un museo,
nos tiene que llevar también a la producción de ese salto hacia el campo de la social, tanto dentro de lo más íntimo, como puede ser la vida cotidiana, como los proyectos sociales a nivel más colectivo, y me parece que aprovechar la cultura desde el lugar de esa libertad creativa para poderlo aplicar después dentro de lo comunitario y dentro de los programas o de los proyectos tanto individuales como colectivos es una herramienta muy fuerte y algo que los museos nos pueden dar, y nosotros tenemos que poder aprovecharnos de eso. Y en ese sentido también, y ahora tiro una pelota nueva, que es que si queremos pensar en el museo del futuro, tenemos que pensar en qué es lo que quienes son jóvenes hoy van a estar necesitando dentro de 40 años. Por eso cuando uno implementa un proyecto dentro de un museo o una política cultural, a veces dentro de un ministerio, tiene que estar pensando en la implementación de programas para el presente, pero también en un porcentaje tiene que estar pensando en cómo eso va a impactar en el futuro. Bueno, no quito más la palabra. Yo quería comentar algo. Muy breve, voy a tomar lo que acaba de mencionar Mariana, muchas gracias, redirigir un poco, hay una conversación, una pregunta respecto al vínculo con lo privado, para que podamos comentar sobre eso, que yo creo que es relevante. Tomando la palabra de recién, importante, cuando hacemos política pública estamos pensando ojalá décadas, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que ser capaces de proyectar algo que siga funcionando y que no obligue a ir cambiando sin poder ver avances o tener indicadores respecto a esos avances, que es muy importante en política pública. Respecto a lo privado, Ricardo lo mencionaba Mariana lo importante de lo público y el rol que tiene el Estado. Hablemos un poquito de esa tensión, que yo creo que es súper interesante relativo al trabajo que hacen los museos. Muchos museos trabajan con el mundo privado, ¿cierto?, de manera muy activa, y también hay iniciativas privadas que muchas veces refuerzan la gestión de los museos, ¿cierto?, aun cuando son museos públicos. Lo dejo como una pelota que decía Mariana, tirada, y abro la palabra. Bueno, agradecer sobre todo al público. No nos esperábamos esta sala llena, así que parece que los museos siguen siendo de interés. Bueno, primero, si vamos a hablar del futuro de los museos, creo que un punto que nunca se toca es el final de los museos, ¿no? O sea, generalmente no nos ponemos a pensar que el museo puede terminar, ¿no?, que puede llegar a tener un fin, y creo que eso también es importante empezarlo a incorporar en nuestras discusiones y debates, porque los vemos como entes infinitos, ¿no?, que van a seguir aun cuando ya no estemos aquí, ¿no? Entonces, me parece que también un ejercicio que tendríamos que hacer en relación a cómo pensar esa transformación es pensar que la transformación nos pueda llevar a un final. Y no lo digo desde un lugar trágico, sino en un lugar de potencia, ¿no? Transformarnos en otras cosas. Y en ese sentido, por supuesto que las voces de las nuevas generaciones, tal vez de aquellas que todavía ni siquiera están hoy en la sala, representadas o naciendo, se llegan a manifestar. Eso por un lado. Y por otro, en relación a lo público y lo privado, efectivamente hablemos de Chile y Argentina, ¿no?, de dos modelos de políticas completamente, diametralmente, diríamos, distintas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo se construye el ente regulador, ¿no?, más bien? O sea, ¿cómo podemos construir ese ente regulador que justamente no se remita a, bueno, el Bellas Artes o el Mali trabajan así, Estados Unidos trabaja de otra manera con los fondos privados, etcétera, sino cómo se genera una metodología de trabajo creativa, pensando en este espacio, ya hablábamos justo de ecosistemas creativos, este campo donde la creación, o sea, ¿qué más pulsión de vida que eso se manifiesta? Para mí eso es lo que puede pensarse como espacio museístico. Justamente cómo crear esos espacios que regulen, que trasciendan gestiones políticas partidarias, para mover la palabra por política por partidaria,
y que eso pueda sustentarse. Y evidentemente, si no hay una participación 100% activa de la sociedad que garantice, para mí o sea, yo devolvería la pelotita de aquí para allá, ¿no? Porque me parece que es justamente la gente, ¿no?, la que puede realmente empezar a convertirse en ese regulador y en ese termómetro y que puede darnos respuestas, ¿no? Porque si no, después es como pienso que el museo es eso, es como un ente que está en medio, porque también el museo lo que es no es un edificio, es gente trabajando, que también estamos en crisis, que los equipos de trabajo están en crisis, somos espacios frágiles, entonces, bueno, representamos justamente eso, ¿no? Y me parece que el final de los museos y la sociedad participando pueden ser como ciertas respuestas a lo que estamos planteando hoy en esta mesa. Tenía que ser yo. Perdón. Sí. No te preocupes. Bueno, después yo no debería estar sentada acá, debería estar, ¿verdad?, la directora del museo, Varinia Broski, pero quiero tomar la palabra de Analía y un poco lo que decían Ricardo, también Daniel y Mariana. El museo, siempre se habla como el museo debe, el museo tiene, el museo es algo. El museo es un ente abstracto, es una institución compuesta, como muy bien dice Analía, por personas. Y cuando hablamos de cómo pensar una política pública ideal, yo creo que pasa también por poner en el centro del desarrollo a las personas. Y cuando hablamos de las personas también hablamos de quienes trabajamos al interior de estas instituciones, ¿no? Somos finalmente los pilares que sostienen, a veces como las cariátides, ¿no?, que están en el hall, con mucha resistencia, que estas instituciones inmóviles, que en el caso del Museo de Bellas Artes tiene 140 años, pueda navegar en estas aguas en distintos escenarios. Y pensar un museo en escala humana, en ese sentido, también nos hace... cuando se habla del 1%, y ojalá eso llegara a ser una realidad, también hay que pensar si los museos somos capaces de sostener, ¿no?, ejecutar ese nivel presupuestario con equipos claramente precarizados, ¿no?, hablando en términos ampliados y generales. El fortalecimiento organizacional, la orgánica institucional, la orgánica interna tiene que ser también una prioridad para luego poder sostener los desarrollos territoriales, ¿no?, los ecosistemas creativos. Y yo sumaría a esto, que muy lindo que hizo Daniel, de los museos como centro de conocimiento y saberes, también los haceres. Veo ahí a mi amiga Marcela del Museo Taller, y por cierto también el Museo Violeta Parra, que sostienen mucho el lugar de los haceres. Y tiendo a pensar que tal vez los otros museos nos estamos hiperacademizando con respecto a pensar y entrar en lo que es correctamente político hoy, ¿no? Hablar de colonización cuando no llegamos a entender en profundidad lo que es decolonizar un museo que tiene sus bases en una cultura occidental. Y yo creo que nada, como seguir en la conversación y en la discusión, me parece que poner en el centro del desarrollo de las personas es algo fundamental que tenemos que considerar, porque todo lo demás sale de ahí. Muchas gracias, Gloria. Incluimos a nuestra política pública imaginaria que estamos construyendo acá, ideal, el centro de las personas. Creo que hay algo súper relevante que tiene que ver también con las y los trabajadores de museo, ¿cierto? Que es un tema bien interesante. Uno además se encuentra con que muchas veces piensa que
el pasto ajeno es mucho más verde, pero nos hemos encontrado a nivel internacional con esta problemática. Por ejemplo, vinculada a la tercerización de la mediación en los espacios museales. O sea, este es un tema que creo que es muy relevante y tiene que ver también con la valoración que hacemos de las personas que trabajan en los espacios museales. Y tomo también, para esta política pública que estamos diseñando en esta mesa, el tema del hacer, ¿cierto? Y la pregunta que quizás dialoga con la pregunta que hacía Daniel de la caracterización. ¿Todos los museos tienen que hacer? ¿O vamos a hablar de diferentes tipos de museos? ¿Todos debiésemos tener ese desafío en todos los museos? ¿O vamos a entender, cierto, que hay énfasis que son distintos también? Quizás bajar un poquito de escala, ¿cierto? Porque hablamos de política pública, el rol del sector privado, hablemos de la gestión de los museos. Nosotros sabemos que las personas que trabajan en museos son personas muy creativas y son creativas porque tienen que sortear muchas trabas administrativas, presupuestarias, ¿cierto? Para poder efectivamente entregarle a la comunidad algo que es tremendamente valioso. Y ahí creo que hay muchas iniciativas de diferentes museos que podemos compartir y replicar. Es un poco también lo que mencionaba tanto Beatriz como Daniel, que tiene que ver con cómo somos capaces de generar modelos de gobernanza que nos permitan compartir experiencia, usar experiencias que muchas veces pueden ser replicables en la misma escala o en diferente escala dentro de una misma región, pero en diferentes museos, iniciativas que pueden ser colaborativas también entre museos, y desde esa lógica preguntarles qué modelos de gestión o iniciativas dentro de la gestión de museos ustedes creen que han sido capaces de transgredir de alguna forma las barreras propias de la gestión interna de un museo. Algo que ustedes consideren valioso de compartir y que pudiese ser replicable o proyectable en otros espacios. Bueno, ¿estamos? Sí, ahí. Cuento la experiencia del Museo Rosa Galisteo en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en Argentina, 2016, gobierno socialista. Lo aclaro también porque justamente arrancamos hablando de eso, ¿no? Cómo las políticas públicas y los haceres están vinculados a gestiones políticas. Frenamos, o sea, no es un museo que se haya acelerado, frenó. Y un poco el tema que trajo Daniel, lo que propusimos es la curaduría como metodología de gestión. Es un museo que tiene un organigrama, o sea, el gobierno socialista se encargó en primera instancia de que todos los museos provinciales tuvieran un organigrama, o sea, de adentro hacia afuera, organizó el museo de adentro hacia afuera. Y el museo no tiene un área curatorial, sí tiene un área pedagógica. Entonces ya con esa idea y esa enunciación se plantean museos para la comunidad y para la gente. Ya eran un sistema frágil, ¿no? Que venía de muchos años de abandono, así que la curaduría como metodología de gestión lo que propone es justamente que la programación atienda las necesidades del museo. Es decir, que con lo que yo programo, activo y genero para el público, estoy devolviéndole al museo acciones que lo van a nutrir y mejorar, como por ejemplo fue Museo Tomado. Con Museo Tomado teníamos que remodelar la reserva, teníamos que actualizar el inventario y teníamos también que responder a una demanda de la comunidad, que era qué es lo que tienen detrás de las puertas de la reserva. También trabajar con los equipos, agilizar el trabajo colectivo, optimizar la transversalidad, sí con una idea clara, que eso también lo conversamos en el espacio de trabajo. Lo que sí acordamos también es que vamos a seguir con ese espacio de la virtualidad, así que serás incorporada también a las discusiones. Pero entonces la idea es, frente a esas necesidades, bueno, primero y principal, bajar la sobreproducción que nos exigen, o sea, la cantidad de exposiciones bajó, y al optimizar la programación en relación a las necesidades, lo que hicimos fue vaciar en 2018, sacar las más de 2.800 obras de la reserva, vaciarla completamente, convertir las salas de exposición en una reserva abierta al público. Las áreas de trabajo
visibilizarlas. O sea, el día 1 con andamios, con pintura, con la limpieza de las obras, el público ya podía entrar al museo y a partir de ahí nunca cerramos. Eso quiere decir que el museo no es un cubo blanco donde veo una obra, cierro y veo otra, sino que es un espacio donde se trabaja en continuo. Y al retirar las obras fue como abrir un cajón, sacar todo, ¿no? Y hacer una evaluación del estado de conservación y poder proyectar el trabajo también del museo. Porque si algo hace frágiles a nuestras instituciones es justamente lo complejo que es planear, lo complejo que es pensar a futuro, estemos o no estemos, y que estamos generalmente resolviendo la inmediatez y los imprevistos, ¿no? Que son dos palabras que nos aquejan todo el tiempo. Así que Museo Tomado le dio sentido al trabajo en equipo, le mostró a la gente quiénes somos y que efectivamente es gente trabajando, y remodeló una reserva, actualizó un inventario, y hoy estamos con un proyecto que se llama Desmontar un montaje, que es la obra volviendo a la reserva, donde está siendo registrada en alta resolución, porque no teníamos foto de todas las obras, actualizando la información de las fichas técnicas y sobre todo habilitó un trabajo en equipo. Las áreas estaban dispersas en el museo, hoy hay en la sala se trabaja, y se trabaja con el área de comunicación, investigación, conservación, montaje, trabajan todos los días en conjunto porque hay un fueguito, ¿no? Que le da sentido justamente a esa acción. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Anaís. ¿Daniel o Beatriz? Beatriz, Gracias, sí. Me quedo dando vuelta a esto de lo privado, ¿no? Creo que ahí nos saltamos rápido y no logramos como quizás entrar en esta dimensión. Compartir con ustedes me permiten esta pequeña historia. Siendo yo recién egresado de la universidad, no vamos a decir cuándo, pero hace un rato, me toca apoyar en el registro fotográfico de la obra de Valenzuela Llanos, ¿no? Todos sabemos que no es Valenzuela Llanos. ¿Qué descubrí ahí? Que la obra de Valenzuela Llanos no está en los museos. No está en los museos. Está en las colecciones privadas. Eso me lleva a pensar, entonces, que este cuco, este mito de lo privado, en realidad es un socio necesario para poder también identificarnos. Es decir, las colecciones privadas son tan fundamentales como las colecciones que resguardan los museos históricos, los museos nacionales, ¿no? Por lo tanto, ahí debe haber una conversación abierta, fluida, para poder lograr identificarnos nuevamente, poder reencontrarnos con la pintura maravillosa de Valenzuela Llanos. Por lo tanto, ahí hay una conversación, digo, ahí hay un punto, podríamos seguir desarrollando otros más, digo, para no hablar de solo financiamiento, pareciera ser que uno dice privado, igual financiamiento que ingresa, ¿no? Entonces, creo que, claro, la figura de lo privado podría ser algo en negación, pero mi manera de ver es algo que desde los espacios museales, desde otros espacios también, es muy necesaria esta conversación para justamente poder proponer programas, acciones amplias en donde todos nosotros podamos reencontrarnos, en este caso con la obra de Valenzuela Llanos, ejercicio que justamente ocurrió en Matucana 100 y Bank Boston de la época. Entonces creo que ahí hay un punto. También creo que esta noción, digo, de cómo abordamos estas dificultades que enfrentamos, hay un elemento que ya también está muy reconocido, que tiene que ver con la dimensión de la interdisciplina, ¿no? Y aquí puedo poner un caso también desde el MAC que me parece interesante poder compartirlo con ustedes, que cuando volvemos de pandemia, empezamos a observar cómo nuestra sede de Quinta Normal, a partir de un estudio de una pasante del área de sociología, que hace un levantamiento del entorno, ¿no? Aquí empalmo inmediatamente con esta otra noción también recurrida, que es lo situado, ¿no?
La respuesta, y esto lo he comentado en otras partes también, que nos entregaron con esta pregunta a los vecinos, al entorno, era que no sabían lo que ocurría adentro de ese espacio, ¿no? Ustedes quizás conocen el Museo de Quinta Normal, saben que está Matucana y hay 20, 30 metros entre la puerta de entrada y este edificio maravilloso. No estoy disponible, había un texto que decía, a caminar estos espacios, a cruzar esta distancia, porque no sé qué ocurre ahí. Entonces, tomo esta idea también de la interdisciplina, porque los museos necesariamente tienen que dialogar con otras capas del conocimiento para entender su posición hoy en la sociedad, ¿no? Justamente para pensar esto que hablábamos anteriormente de cuál es el museo del futuro. Suena también como una imagen muy ambiciosa, pero para ser muy concreto, creo que hay herramientas que necesariamente el arte también debe expandirse, y justamente desde la práctica artística ha encontrado esta noción de la interdisciplina. Eso nos llevó a tomar decisiones dentro del MAC con el equipo y buscar mecanismos de vinculación con nuestros socios, con el entorno, incorporarlo en los programas, pero claro, esto no es un check, o sea, no es una lista que uno va haciendo el check y lo hice, no, sino más bien es algo permanente. Y en un momento, a partir de unos resabios materiales, construimos un mobiliario que lo instalamos en el parque, que justamente está entre la puerta de entrada y Matucana. Una intuición. ¿Qué empezó a ocurrir? Ustedes conocen que al frente del edificio está el hospital. Empezó a cruzar la gente que estaba en espera de sus familiares a tener un espacio de espera. De pronto empezamos a ver a las enfermeras, a TENS, llevando sus tuppers a comer. Hace 3 semanas me encontré con una imagen que me dije, bueno, wow, o sea, aquí hay algo mucho más potente de lo que quizás habríamos pensado. Veo a una papá, una mamá, un par de personas con unas bolsas, se instalan. De repente un globo flunk, sale de una bolsa, lo amarran en la mesa y armaron un cumpleaños, ¿no? Por supuesto, esto no es ajeno a Quinta Normal. Quinta Normal es un lugar familiar, pero el museo estaba ajeno a esta conversación. Entonces, por eso creo que es muy relevante desde la dimensión metodológica que Analía nos propone también y que revisamos en nuestras conversaciones, la noción de la interdisciplina, como también la práctica artística, como estrategias también de subversión a estos entornos que muchas veces no tenemos esta vinculación. Puedo decir que, por supuesto, las audiencias subieron, el ingreso aumentó, pero creo que lo interesante es cómo finalmente, y aquí va quizás el punto de cierre de esto que quería decir, es cómo ponemos los deseos frente a estas decisiones que tomamos desde lugares que finalmente son espacios también transicionales, digo para mí por lo menos, que finalmente tienen que ser colectivas, ¿no? O sea, ejercicios colectivos colaborativos y que nos permitan también hacer emerger estas dimensiones de los afectos, de los encuentros, y que por supuesto, como partí hablando de lo privado también es un lugar que tenemos que hacer este ejercicio. Y estas personas que vienen a utilizar este espacio vienen desde el lugar de lo privado, ¿no? Por eso creo que estas caracterizaciones nuevamente son necesarias para no quedarnos con estos nichos tan poco definidos muchas veces. Gracias, Daniel. Beatriz. Gracias. Bueno, lo que ha señalado Daniel tiene mucho que ver con, de alguna manera, una línea de pensamiento dentro de lo que son definiciones y programas de museología, que es considerar el territorio, el contexto en donde está emplazado el museo y que tiene, de alguna manera, un público con ciertas características. O sea, dentro del programa y el diseño que va a elaborar el museo, es muy importante considerar el contexto
del lugar donde está emplazado y del país donde está emplazado también, porque tenemos ciertos rasgos culturales que responden también a ciertos incentivos. Cuando el tema de la gestión pública, quería insistir en un punto que señalé al comienzo, que es en poder lograr una definición y un trabajo que dé resultados de una política pública para el tema de los museos. Yo insisto en que son los trabajadores de los museos en su conjunto quienes conocen fundamentalmente los problemas y quienes además a lo largo de su trabajo se les han presentado distintos problemas y han tenido que investigar, trabajar, estudiar para buscar una solución, tienen también ese elemento que les da un juicio, que les da una opinión. Y esa opinión desde la experiencia es sumamente valiosa. Entonces, son los trabajadores de los museos los que buscan especializarse, son los trabajadores de los museos los que buscan soluciones en el diario vivir. Escuchémoslo, o sea, realmente yo creo que podemos sacar grandes aportes para poner en práctica un documento que sea parte de ellos también. Entonces que exista una suerte de apropiación del contenido que no es menor. Muchas gracias, Beatriz. Perdón. Solo para muy cortito para tomar las cosas que dijeron y que no las olvidemos. Creo súper relevante lo que dice Beatriz respecto, pasando un poco de la discusión de política pública a los modelos de gestión, cómo son los propios trabajadores y trabajadoras los que también se enfrentan, ¿cierto?, a estas trabas administrativas, presupuestarias, ¿cierto?, y son quienes al final del día son capaces de sacar proyectos adelante y por lo tanto conocen en qué cosas debiésemos avanzar. Tomar la experiencia de Casa Tomada, Museo Tomado, perdón, Sí, me acordé del cuento. No, se inspiró en Casa Tomada, de hecho. Me llegó entonces, sí. Me gusta mucho ese cuento. El Museo Tomado, ¿cierto?, que también es una forma de externalizar de alguna manera el trabajo, visibilizar el trabajo de quienes están al interior del museo hacia afuera, que creo que es una forma de poner en valor también, y que dialoga con lo que decía Daniel, que tiene que ver con el contexto territorial, los entornos de los museos, y que quizás profundizándolo un poco, ellos hablan desde el MAC de la relación con el hospital, ¿cierto?, que está ahí mismo, pero cómo los museos también desde los modelos de gestión se relacionan con los cuidados. Esta es una política muy importante que ha instalado el gobierno del que soy parte, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo también tenemos espacios que son espacios donde las madres y padres llevan a los niños y niñas, donde están las personas mayores, ¿cierto?, cómo dialoga con la salud mental el espacio de los museos. Hay experiencias internacionales en los que se recetan baños de bosques para las personas y visitar museos, ¿cierto?, como un espacio que dialoga también con la política pública vinculada a la salud, que es algo súper relevante. Cómo dialoga con la recuperación de espacios públicos, que es algo que se volvió tan central posterior a la pandemia, ¿cierto? La recuperación del espacio público, la seguridad de las personas en las calles, también está vinculada a nuestros espacios, ¿cierto?, de manera contextual. Y también con aquellas temáticas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Veo aquí a mi derecha al director del MIM, ¿cierto?, que dialoga con un público muy específico que tiene que ver también con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y que también tiene que ver con cómo proyectamos política pública, que por ejemplo tiene que ver con, en el caso chileno, la ley de garantía de la niñez. O sea, nosotros también contribuimos y somos un factor de protección a niños y niñas. Lo quería poner como contexto para pasar la palabra a Mariana, que quería también decirnos algo respecto a estas iniciativas o experiencias. Sí, una cosa que me parece muy interesante también para volver un poco a la especificidad del museo y... Bueno, la primera palabra que se me cruza es tensión, no sé si quizás es la más adecuada, pero en cómo se da esa conjunción entre, por un lado, esta participación comunitaria que puede tener que ver con la experiencia situada, como menciona Daniel, o las experiencias de los trabajadores, con el objetivo central, con el
con respecto al cual fue pensado el origen de los museos allá en el siglo XIX, que es el tema de las colecciones, ¿no? Porque acá, es decir, también lo que tenemos que pensar es, bueno, festejar un cumpleaños en un parque, hacer determinado tipo de experiencias dentro de un... Es decir, estas experiencias situadas, ¿en qué sentido tienen sentido sucediendo dentro del museo? No, es lo mismo que suceda digamos, explayarse de una familia dentro de un museo que en un parque público, que en un centro cultural. Digo, ¿cuál es el lugar de las colecciones y cuál es el objetivo que las colecciones tienen hoy con relación al tema de, a esta manera de la vinculación comunitaria que nosotros estamos buscando? Y en ese sentido, lo que planteaba recién Analía, hay una palabra que me pareció muy interesante, que es el de la transformación, ¿no? Es decir, hacia dónde debe llevar esa transformación y qué rol juegan las colecciones hoy con relación a esa transformación, y que esto a su vez también lleva a un problema que aqueja hoy por hoy, creo que sobre todo a museos grandes o los museos nacionales, grandes en cuanto a su magnitud y a su tamaño, digo yo, que es hasta dónde tenemos que hacer crecer nuestras colecciones. En el caso argentino, por ejemplo, el patrimonio no se puede vender, no se puede ceder, es decir, nuestra colección crece de manera infinita. Y en ese sentido, ahora yendo hacia otro lado, con relación a la cuestión del trabajo de la colección con las comunidades y pensándolo directamente con las infancias y las adolescencias, dentro del museo una de las cuestiones sobre las que nosotros comenzamos a poner mucho hincapié es este tema de cómo la mirada y cómo las imágenes son narrativas o son cosas que están culturalmente construidas. Entonces, ponemos especial atención en que, digamos, cuando los niños, las niñas se paran frente a un cuadro, traten de entender cuál es el mensaje que hay atrás de eso, entender que la mirada no es algo inocente, que es algo que tiene que ser deconstruido y que a partir de ahí también se puede entender cuál es el rol social que cumple una imagen, y en ese sentido también le puedo dar pie a Gloria para que nos cuente alguna de las maravillosas acciones que se llevan adelante dentro de este museo. Yo quería agregar una cosita. Sí, yo solo quería agregar una cosa. Sí, yo creo que pensaba en lo que nos contaba Daniel y de convertir el museo en un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro que implique también un reflexionar sobre en qué medida las colecciones cumplen con esta función de lugar de encuentro. Porque estamos hablando de sobre todo en los museos de arte, estamos hablando de la conformación de un campo artístico que está condicionado étnica y socialmente desde su nacimiento, y cómo nosotros podemos subvertir esa escisión con un gran público, pensando sobre todo en, quizá más que un gran público, en una multiplicidad de públicos, porque por lo menos en el caso peruano, pero creo que es algo que es inherente a toda Latinoamérica, estamos hablando de una diversidad de poblaciones. De hecho, hay algo que a mí no me gusta mucho en cuanto al uso del término popular, que tiene que ver con no solo con una homogenización de un universo muy amplio de experiencias, de tradiciones artísticas que pueden ser muy distintas entre sí, pero también porque te sitúa. Cuando tú dices que algo es popular, tú eres popular. No es un ejercicio de verticalidad muy radical definir a alguien como popular, y no, más bien podríamos pensar en podemos reflexionar en ese universo tan complejo y pensarlo de manera mucho más precisa, mucho más situada, ¿no? Coincido plenamente en lo que está señalando, y gracias, Mariana. No sé si da para contar la experiencia en el museo, pero sí señalar que, y retomo un poco lo que decía Daniel y lo que yo mencionaba antes, en la base occidental de los museos, ¿no? Y por cierto, museos como los nuestros con una base oligárquica total, ¿no? Lo que está dentro de nuestras colecciones es una mirada absolutamente de la oligarquía que la construye, y
coincido contigo en que lo mejor del arte de Chile, al menos, está en las colecciones privadas y no en nuestros espacios culturales, y por tanto es muy necesario poder construir conjuntamente esas narrativas, ¿no? Incluso entre museos, lo hablábamos el otro día. Complementar ambas colecciones complementa la historia o las múltiples historias del arte chileno. Respecto a las decisiones que se han tomado en el Museo Nacional de Bellas Artes en relación a las colecciones, es precisamente pensar que estas obras no son neutras, ¿no? Que cuentan historias, que tienen contextos políticos, que por lo tanto están repletas de narrativas, que pueden leerse de maneras distintas y de diversas posiciones también. Y los ejercicios que hemos estado haciendo con colecciones tienen que ver mucho con eso, con instalar narrativa, contemporaneizar la narrativa, que esa obra de Valenzuela Llanos no solo está reflejando un paisaje en lo contador, sino que también está hablando de un momento, de una mirada, de un contexto social, político y económico que tiene hoy día una resonancia. Hoy día tenemos una exposición en el segundo piso, para quienes no la han visto pueden subir, que es Luchas por el Arte, que está construida y la principal vocería es la de los protagonistas de esa historia, ¿no? Del siglo XIX, principio del siglo XX, y no quienes construimos la curatoría, que en este caso es Eva Cancino y yo. Y cuando leemos esas imágenes y leemos los textos que son cartas entre artistas, publicaciones y declaraciones en diario, caricaturas, ¿no? Entre otras muchas otras cuestiones que están puestas en escena, es leer la contingencia de la academia, de los museos, de la sociedad hoy en día. Es decir, como en 100 años nuestros museos no han cambiado en lo esencial, porque nos trascienden a las personas que trabajamos a los museos. Este museo tiene 140 años de historia, va a trascender sin duda el equipo que está actualmente hoy en día trabajando en él. Y solo para cerrar, quisiera, respecto de las experiencias como orgánicas o internas, yo quiero señalar que la actual directora, que lleva poco tiempo también ejerciendo el rol, está impulsando una serie de iniciativas que permitan primero tener un organigrama. El museo no tiene un organigrama. Se está trabajando en esa construcción. Y que ojalá permita una organización también de transversalización de los equipos. Y en eso hay 3 proyectos fundamentales que Bariña está impulsando, en donde a partir de los intereses, porque también hay que hablar de las frustraciones internas, ¿no? Estamos en áreas que están absolutamente cerradas unas a otras, personas que llevan 20 años trabajando en un área específica y por cierto que se frustran porque no hay posibilidades de crecimiento, no hay posibilidad de hacer carrera interna tampoco y nos quedamos en los mismos cargos. Yo misma llevo 10 años y se está impulsando ese trabajo transversal en donde personas de distintos equipos de comunicaciones, de diseño, del área de mediación, del área curatorial, están proyectando ellos mismos proyectos en el área de innovación. Estamos haciendo un trabajo de diseño sostenible en alianza con la Municipalidad de Santiago para poder intervenir y hacer acción con las personas en situación de calle, ¿no? Porque hasta ahora la práctica es sáquenlo, nos molestan, molestan al público y no es así. Es humanizar la situación de las personas con un museo además con las que ellos se relacionan, duermen en nuestras puertas, conocen a los funcionarios y a las funcionarias, tenemos una relación cercana con muchos de ellos y estamos trabajando en algún tipo de economía también circular, hablando de lo que nos convoca, que es el MICSUR, y otra serie de iniciativas que están levantando los propios y las propias funcionarias en un manejo más transversal. Vamos a ver si esto nos va a resultar, ¿no? Por la hora están las intenciones y está a modo proyecto, pero pareciera que es fundamental poder pensar también la orgánica interna en espacios en donde las personas podamos nutrirnos de esos saberes, de esos conocimientos y esos haceres que están permanentemente ahí, pero que están enquilosados en áreas inmóviles también. Muchas gracias, Gloria. Creo que esta ronda estuvo especialmente provocadora, quiero decirlo. Creo que la pregunta que hace Mariana en relación a la experiencia que relata Daniel es súper interesante. ¿Cuál es el objetivo de las colecciones?
¿cierto? Quizás cuando hablamos del futuro de los museos, esa es una pregunta central, porque los museos se constituyen en su inicio sobre las colecciones. Y con muchos problemas que son propios del mundo de los museos, que es de la manera más fácil de decir dónde se guardan las cosas, ¿cierto? Porque siguen llegando cosas y los depósitos no son infinitos, y creo que ahí hay un tema de la sostenibilidad interna de estos espacios que es súper relevante, que es parte de la gestión del día a día de estos espacios. Quería quizás empezar con la última pregunta al panel, antes de abrir preguntas al público, relativo a cuál es el futuro que nos convoca desde, ¿cierto?, el mundo de los museos, cuál es el futuro de los museos, tomando quizás esa provocación, esa tensión entre la comunidad, su arraigo territorial, el rol que tiene la participación de la ciudadanía con el rol vinculado a los museos de las colecciones, ¿cierto? Y quizás tomarlo también desde la perspectiva que decía Analía, que tiene que ver con el fin de los museos. Somos capaces de imaginarnos un fin de los museos, que creo que también es una pregunta muy provocadora. Respecto al área educacional, y lo pongo como ejemplo, alguna vez leí un texto que no voy a decir de quién era porque no me acuerdo, pero que relataba alguien que escribía una carta a 100 años al futuro sobre cómo... Era al revés, perdón. Era alguien que escribía hacia el pasado una carta respecto de cómo había cambiado el mundo en 100 años. Y decía un montón de cosas, los autos volaban, etcétera. Era una carta de ficción, pero lo más relevante era que decía que el espacio que permanecía exactamente igual era el aula de clases. Alguien estaba delante, los niños estaban sentados en fila, o sea, en 100 años hay ciertas estructuras que no cambian. Y quizás podríamos aplicar de alguna forma, ¿cierto?, ese ejemplo a los museos, que uno podría decir que por muchísimos años mantienen ciertas estructuras. Y creo que eso se refiere también a la pregunta sobre el rol de las colecciones y qué incorporamos como una colección. Voy a traer a colación a un país que no está en la mesa, que es Colombia. Estoy pensando en el Museo de Bogotá, que ha hecho cosas bien interesantes relativas a sus colecciones y el trabajo con las comunidades. Quizás el último que yo pude ver tiene que ver con las comunidades indígenas durante el año 2019, que fue un año de muchas tensiones en nuestra región, y cómo las comunidades votan, ¿cierto?, una estatua, una escultura, un monumento de un colonizador español. El museo toma el monumento y lo instala en su colección y lo hace parte de la curatoría, explicando el contexto social en que nace esa escultura, qué significa, quién es el personaje, y una interpretación también desde las comunidades indígenas, haciendo una relectura del monumento desde la lógica de la decolonización. Y ahí también hay una pregunta sobre, de nuevo, ¿qué rol tienen los museos respecto a las colecciones? ¿Qué va a ser la colección de un museo de historia? ¿Qué va a ser la colección de un museo de arte? Así que con todas esas provocaciones sobre la mesa, dejo abierta la pregunta de cuál es el futuro que nos convoca para los museos. Voy a contar una experiencia pensando la práctica artística como una metodología de gestión de nuestros espacios. Faibovich y Goldberg, dos artistas argentinos, tienen una obra. Es un meteorito encerrado en una caja. Es un meteorito que intentaron donar a la Asociación Científica Argentina, una institución muy arcaica, conservadora. Un meteorito que, como ellos lo vienen trabajando, abre la posibilidad de muchas conversaciones, extracción, saqueos, pueblos originarios, la ciencia cruzada con el arte. La asociación no quiso aceptar el meteorito, ellos lo encerraron en una caja y lo que hicieron fue redactar una nota a 150 años, a futuro, y garantizar que el meteorito sea resguardado en museos, vaya pasando de museo en comodato, y que esa carta sea abierta por la Asociación Científica Argentina dentro de 150 años para ver si esa asociación dentro de 150 años acepta finalmente esa donación. O sea, hay algo que tenemos que imaginar hoy, ¿no?, que no lo podemos resolver hoy, pero que tenemos que dejar esa tarea para el futuro, porque evidentemente hoy no estamos listos para asumir esa responsabilidad. Pienso que las colecciones son la potencia y el problema de los museos, ¿no?
Y hago un pensamiento mágico, futurista y demás. ¿Qué significaría cerrar nuestras reservas para que dentro de 150 años se vuelvan a abrir y encuentren un nuevo sentido, en tanto nosotros arreglamos las goteras, capacitamos nuestros equipos de trabajo, repensamos la metodología, generamos las redes, construimos las leyes, educamos a las infancias en relación a dentro de 150 años abran estas puertas y háganse cargo de estas colecciones. Eso es lo único que se me ocurre pensar. Una especie de controversia de qué pasaría si lo cerramos, porque nos permite proyectar, ¿cierto?, el futuro posible para estos espacios. Hola, con Enrique nos hemos estado riendo todo el rato como... primero quería agradecer mucho esta instancia, ha sido muy nutritiva, yo he estado todos los días en muchos paneles y este ha sido como el que más me ha volado la cabeza, así que muchas gracias por eso también, me deja con muchas preguntas. Soy directora del Museo Violeta Parra y me hago esas preguntas todos los días, o sea, como, ¿qué pasa? No solamente en el futuro, sino que en el presente, ¿no? El Museo Violeta Parra, que gracias también a una gestión de Daniel Cruz, que es parte de nuestro directorio, tenemos una sala museo que está en el MAC de Quinta Normal. Tenemos nuestras oficinas ahí, pero nuestro museo está en Vicuña Maquena 37 y se quemó, no una, 3 veces. Y las obras, gran parte de nuestra colección, se fue a la Universidad Católica. Y nosotros nos quedamos con una pequeña colección, nos quedamos con el acervo de Ángel Parra, padre. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos de nuevo? ¿Queremos volver a lo que era antes el museo? ¿Es necesario hacerlo? Y no sé cómo llegamos a eso, pero yo creo que fue un proceso de intuición y de afectos, en donde lo que decía Analía me hace mucho sentido. Museo tomado, yo lo escuché, tú estabas hablando, lo empecé a googlear y dije, estamos en un museo tomado, en el Violeta Parra. Como que decidimos abrir un museo quemado. Y la primera semana fueron todos los trabajadores y las trabajadoras con literalmente tijeras, así como pala, a abrir la maleza, a abrir la sala, a pintar, obviamente con ayuda, pero fue un gesto como de, vamos a volver a abrir. ¿Qué va a evitar estos muros ahora? No lo sabemos. Pero para poder entender ese proceso, decidimos abrirlo a la comunidad. Decidimos hacernos esa pregunta no solos, sino que decidimos hacer esa pregunta colectiva. Decidimos hacer esa pregunta con las juntas de vecinos del barrio San Borja, decidimos hacer esa pregunta con la FAO, decidimos hacer esa pregunta con los barrios. Justamente hoy día hicimos un recorrido patrimonial con los bares son patrimonio, donde identificamos todos los bares del sector de Baquedano y dijimos, empecemos a mapear, empecemos a entender, empecemos a situarnos, empecemos a congregar. Y a través de eso van a salir preguntas y van a salir también respuestas de la nueva colección, de los afectos, de cómo tenemos que reconstruir. Para mí abrir el museo quemado, mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a abrir el museo quemado? ¡Qué terrible! Yo como, todo lo contrario, quiero evidenciarlo. Quiero a las personas hacer parte del proceso, quiero que vean cómo se está recuperando. Queremos que la gente vaya y nos dé ideas, queremos que lo recorra, y que mucha gente me ha dicho como, qué pena. Y por otro lado, después me pasa todo lo contrario, que como que siento que estamos abriendo un camino de repensar. Y ese repensar colectivo creo que es infinito, como que tiene muchas preguntas, muchas miradas del presente, del futuro. Y Analía, yo personalmente, como más que una pregunta, esto es una invitación. Quiero que hagamos museo tomado en el Museo Violeta Parra. Quiero abrirte el museo, como que lo vayas a conocer, que veas lo que estamos haciendo, porque creo que ahí hay una clave que nos va a permitir como evidenciar el proceso, no esconderlo. No es como que un día el museo va a estar reconstruido, va a llegar una inauguración, vamos a cortar una cinta y mágicamente el museo está reconstruido. Todo lo contrario, quiero evidenciar el proceso, queremos evidenciarlo, queremos co-construirlo, así que te quiero invitar personalmente a como ser parte de este nuevo proceso y también como
quiero aprovechar de extenderle los agradecimientos a la subsecretaria que, a pesar de lo difícil que ha sido de parte del MINCAP y de parte de ambas subsecretarias, hay una intención evidente de una reconstrucción rara, participativa, por etapas, pero eso se ha notado y muchas veces criticamos el rol del Estado, criticamos las gestiones, y yo quiero ser súper enfática que hay problemas, sí, pero también yo veo una disposición y una demostración muy comprometida con el patrimonio, con lo que estamos haciendo, así que muchas gracias, Caro, y muchas gracias también por esta instancia, y Analía, te dejo la invitación muy extendida. Hola, muchas gracias por la provocación, estoy así con la cabeza. Soy Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que llevamos años trabajando sobre el rol de los museos. O sea, yo fui a participar a CIMAM, vengo del Encuentro Especialista de Narco, y desde Latinoamérica no podemos seguir haciéndonos esa pregunta. Creo que, es una pregunta que nos tenemos que hacer día a día. Nosotros desde el museo hemos estado haciendo desde el 2018. Nuestra gran frase que nos inspira es la transformación, entendiendo que la transformación viene desde las comunidades del museo y la ampliación a las comunidades, a otras comunidades. Y los públicos vemos las comunidades desde el artista que trabaja con nosotros, el diseñador museográfico, el vecino, los compañeros de otros museos, los estudiantes. O sea, es una comunidad que son comunidades. Y desde ahí hay un diálogo permanente y una escucha permanente y un mirar permanente desde el museo, y dejarnos afectar por eso y no tener da miedo, porque es súper riesgoso y uno está siempre en tensión, pero es lo que hay que hacer, y eso es salir a la calle. Entonces, claro, del museo hicimos el que quiera lo ve, hicimos un proyecto que se llama Mirada de Barrio, que fue un trabajo con la comunidad, que trabajamos con artistas, con antropólogos, y ahora los vecinos son parte del museo. Y ese diálogo permanente de co-creación, co-gestión, los invitamos hasta a escribir la cédula, como invitamos a los diseñadores o a los niños, pero es ese diálogo de verdad de co-construir, de co-gestionar. Entonces, por un lado eso, pero también me pregunto, y acá voy a hablar de realidad chilena, sé que Argentina está pasando por una situación muy complicada. Brasil nos lleva años luz, Colombia también está. Pero me pregunto, ¿cómo podemos seguir hablando del rol de los museos en Chile cuando, y perdón, porque aquí voy a sonar como la precaria, nunca lo hago de mostrarme así, pero ¿cómo podemos seguir hablando del rol de los museos cuando desde la política pública, cultural, no se tiene consideración por el patrimonio? ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos solamente presupuestos, el 75% del presupuesto se va a cultura, ¿sí? Arte, cultura, fomento, etcétera, etcétera. Y el 25% se va a patrimonio, ¿ya? Entonces, eso a mí me complica, porque somos, como decía Gloria, equipos súper precarizados, y conozco el problema que tienen también en el Violeta Parra y en el Museo de Arte Contemporáneo, y perdón por irme a la realidad chilena, pero un tema que me tiene dando vueltas de hace años, y digo, han pasado ya 10 años, ¿y cómo ha avanzado? Podríamos haber avanzado, porque los recursos estaban, los profesionales estaba todo, pero porque cresta seguimos hablando lo mismo. Entonces, cuando a mí me hablan del rol del museo, a mí me gustaría hablar de cómo estructuramos de una forma sistémica el campo. Cuando
se ha ido abriendo poquitito porque ya el museo cuenta con una subvención del Estado porque nuestro patrimonio es público, pero ahora ya podemos postular los museos y ya podemos financiarle el proyecto de exposición a los artistas y podemos pagarle al diseñador museográfico, podemos pagarle a toda esta cadena de valor profesional museológica que para nosotros es fundamental y salir de la precarización. Pero diría, el museo no sucede, pero muchos museos no son capaces de planificar porque dependen de los proyectos que se ganan los artistas o los gestores culturales. Entonces, ¿cómo nos piden a los museos que nos planteemos un rol si ni siquiera en la actualidad, no estoy hablando de todo, el caso de nosotros hacemos 5 exposiciones al año, por lo que decía Analía, bajamos la programación, pero ¿cómo nos piden pensar en un rol que debemos tener cuando no somos capaces de soñar nuestra programación? ¿Sí? Entonces, yo creo que el punto va en la política pública, uno, unir a los museos que pertenecen al Estado con los museos privados que sí tenemos una función pública. Diálogo, yo pediría cómo soñar el rol de los museos, hablemos del rol de los museos en mesas sectoriales de museos, con todos los trabajadores, en donde en los presupuestos podamos tener considerado a los diseñadores museográficos, por ejemplo, y a los montajistas, porque si no le estamos cargando la mano a los equipos. Y perdón por haberme tomado tanto la palabra, pero es que necesitaba y contarles quizás una experiencia que les pueda servir, ya que estaban hablando de experiencia innovadora. Nosotros, después del estallido social, la pandemia, el fracaso de las 2 constituciones y la conmemoración de los 50 años del golpe, planteamos a los equipos, bueno, tenemos un comité curatorial amplio, entonces ya, ¿qué exposición hacemos de colección? Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Queremos parar. ¿Queremos parar? Venimos de 4 años afectivamente los equipos están mal. Las personas en Chile han pasado un proceso muy fuerte, muy cambiante. Podemos ver en las elecciones y todos los resultados. Y nos dijeron, queremos hablar de los cuidados. O sea, los equipos de trabajo, queremos hablar de los cuidados, queremos revisarnos nosotros, queremos hacer una exposición totalmente, porque nosotros trabajamos de la museología crítica y de la experiencia. Pensar, entonces actualmente lo que estamos haciendo es una exposición que es súper compleja, es una exposición procesual colaborativa con 30 trabajadores del museo, desde la administración hasta la dirección. Hay días que estamos cerrando el museo porque los guardias tienen que venir a las reuniones. Sé que se van a encontrar en la web, mírenla, algunos días que van a estar cerrados porque no estamos dando esos espacios. Y de ahí va a salir algo que yo no sé si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a tener buena crítica o mala crítica, pero sí va a ser bueno porque vamos a tener un tiempo de repensar el rol del museo. ¿Sí? Eso. Gracias, Claudia. Voy a abrir la pregunta que está ahí y después vamos a hacer que podamos contestar, ¿cierto?, con los panelistas. Por favor, adelante. Hola, sí, mi nombre es Patricio Soto y soy de la organización Artistas Yungay. Y bueno, no voy a hablar de precarización, porque si los museos están precarizados, ni les cuento en las organizaciones territoriales. Pero fuera de eso, quiero llevar un poco al panel a una consulta que me salió durante toda esta conversación, porque no escuché hablar de la vinculación territorial con las comunidades culturales de base. Hablaron, Daniel mencionó la vinculación con el territorio, con los vecinos, ¿ya?, que es muy importante porque es algo que nosotros en las organizaciones territoriales hacemos directamente.
Pero mi duda es cuáles son estos desafíos que tienen los museos de aquí en adelante con respecto a esa vinculación territorial, porque pensar que el museo va a llegar a todas las personas de la comunidad es imposible, y por algo estamos y nacemos estas comunidades territoriales, ¿ya? Estas organizaciones sin fin de lucro, culturales, patrimoniales, que hacemos un poco ese trabajo y vinculamos y tratamos de ir vinculándonos con las grandes instituciones, pero a veces cuesta mucho. O sea, la verdad, por experiencia, yo no puedo decir absolutamente nada del sector donde estoy. Tenemos un trabajo súper fuerte con Museo Taller, con Museo del Sonido, que son dos instituciones museográficas que trabajan mucho con la comunidad y con estas organizaciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de otros vecinos más grandes, nos cuesta un poco más llegar, nos cuesta un poco más llegar a esta institucionalidad que está más arriba. Y mi pregunta es esa hacia el panel, o sea, ¿cuáles son los desafíos de estos museos hacia esta vinculación tan necesaria para que lo que no alcanza a ser el museo también pueda hacerlo y apoyarlos las comunidades territoriales? Pero, insisto, es que quiero hacer esa diferencia, no hablo del vecino, hablo de las organizaciones. Muchas gracias. Meisa, vengo desde Bolivia y quiero contarles un poco desde la experiencia que hemos venido cocinando en ese territorio. Hemos creado un laboratorio de experiencias inmersivas desde donde hemos venido experimentando cómo cambiarle el nombre al museo, más allá del concepto colonial que seguimos arrastrando de alguna manera y esa herencia que todavía estamos buscando transformar. Y en esa lógica hemos creado, por ejemplo, el Museo Digital, que es de bolsillo porque lo puede uno visitar desde el celular, carnavaldesucre.com, porque es una festividad que atraviesa nuestra vida cultural. Y el espacio es básicamente una chichería, un espacio que desde, como decía en Perú, un espacio popular, pero es de donde se tejen nuestras historias. Y en esta chichería interactiva en 360 grados, los visitantes pueden acceder a microdocumentales para conocer la música, la tradición, contadas desde las personas que dan sus propios testimonios y son las personas que le dan vida a este espacio año tras año, ¿no? Entonces, tratando sobre todo de experimentar otras formas, no solo de acercarnos a los públicos, sino también de democratizar ese acceso a la información y no siempre pensado desde la gran curaduría o el gran artista que te viene a contar sobre tu identidad, sino también el compañero que tú lo ves ahí bailando año tras año y haciendo el esfuerzo por construir su traje y por mantener las tradiciones gastronómicas y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, estas experiencias inmersivas asociadas a exhibiciones nos ha permitido poner en valor las colecciones de los espacios. Por ejemplo, hemos empezado a contar nuestra historia boliviana desde lo más atrás posible, yendo hasta el Cretácico, por ejemplo, cuando en nuestras tierras habitaban los dinosaurios. Queríamos saber qué especies estaban acá, pero a través de esto, del gusto que a veces tenemos todos por los dinosaurios, reflexionamos también sobre bueno, el planeta Tierra fue el hogar de los dinosaurios en su momento, ahora es nuestro, y qué podemos hacer para que la vida en el planeta continúe. Y a partir de esta experiencia también hacerlo integral, de tal manera que las colecciones paleontológicas también sean un poco cada vez más vivas, más cercanas, y entender que un objeto también, esa es la bienvenida justamente al carnaval, gracias por visitarlo. Entonces, como que pensarnos también desde el museo como un espacio que pone en diálogo el objeto pero con la experiencia, y a partir de eso también nos venimos preguntando cómo podemos hacer que este legado, como les decía, o esta herencia
que vamos teniendo relacionada al concepto del museo, más allá de la definición, les provoco también de alguna manera una duda que me viene a la mente, es como, ¿cómo, si ya no le podemos llamar museo, qué nombre le podemos poner a esto que se está creando, ¿no? Realmente, más allá de seguir intentando cambiar el concepto o actualizar el concepto del museo, cuando en realidad tenemos un imaginario colectivo que es muy difícil desarraigarnos también de alguna manera. Eso, y cuando quieran tienen una casa en Bolivia. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas ayudas a memoria de las preguntas y comentarios para nuestras y nuestros ponentes? El primero tiene que ver con mostrar los procesos, ¿cierto? Más que una pregunta, era una invitación, pero lo pongo sobre la mesa como algo que dialoga con lo que en particular comentaba Analía. El segundo, interpretando a Claudia de la mejor forma posible, cómo estructuramos ese cambio, ¿cierto? Que tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver también, me atrevo a decir, en Chile con el cambio institucional, ¿cierto? Antes todo lo que tenía que ver con museos, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos pertenecía al Ministerio de Educación. Y nos enfrentamos a un cambio que es relevante, que tiene que ver con que tenemos un ministerio que nace el año 2018, que es el Ministerio de las Culturas, y que une dos tradiciones y dos instituciones, que hoy día es el Servicio del Patrimonio Cultural y lo que antes era el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, ¿cierto? Y hoy día estamos bajo el amparo de una sola institución, y eso sin duda alguna nos enfrenta a ver, ¿cierto?, hacia el otro lado, decir, bueno, allá ha habido más recursos. ¿Qué significa eso? Y cómo el cambio institucional empuja también el sector patrimonial. La tercera pregunta, que tiene que ver con lo territorial y en particular el trabajo con las comunidades de base, que es algo que es muy interesante abordar. Y en cuarto lugar, la relación entre el objeto y la experiencia, quizás como primer punto relevante. Y la otra, que es muy provocadora, que es: ¿cambiamos el concepto de museos o nos enfrentamos a otro fenómeno o otro tipo de institución? Dejo abierto a quien quiera comenzar con alguna de las preguntas. Bueno, yo le sugeriría a la señorita de Bolivia que no se aferren al concepto de museo y busquen el concepto que a ustedes les parezca pertinente con los propósitos que tienen y con la orientación que quieren darle. Se ha producido de pronto en el mundo una profusión de decir museo a una colección, pero museo es algo más que una colección. Y toda institución cultural merece el respeto de todo el mundo, porque ustedes están trabajando con la comunidad. Entonces es importante también que dentro del nombre que le quieran poner a la institución que están formando, lo entienda y la comunidad se apropie de él. De pronto el nombre de museo no calza y no debe ir. No se sientan que porque no se llama museo no trabaja con la cultura. Lo que ustedes están haciendo es súper valioso y no necesita un nombre consolidado, por decirlo. Gracias. Ahí va a comentar el Rosa, así le decimos al Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez. Ese es el nombre que el donante, que venía de una familia pudiente santafesina, puso en acta. Y nosotros en el logo le pusimos el Rosa, porque es como lo conoce la gente. Así que y perdón, yo tengo que aclarar que ya no dirijo el museo, eso es importante, ¿no? Que febrero dejé de ser la directora. Quiero hacerme cargo un poco de tu pregunta respecto a las organizaciones civiles, ¿no? Es efectivamente una deuda de este museo en lo particular, no quiero hablar de las otras instituciones, socias y compañeros.
que efectivamente en esta dirección estamos pensando en cómo desarrollamos esa vinculación. El día a día nos come efectivamente en poder pensar cuál es la mejor estrategia de los desarrollos territoriales para un museo como este. Tal vez para un museo más pequeño es más fácil y lógica la vinculación. Para este museo, que depende más del Estado, es dificultoso el día a día, porque estamos sorteando demasiadas dificultades, y también porque nos hemos preguntado esta noción de lo nacional, ¿no? Tan enquilosada también en lo que comentaba la compañera de Bolivia. ¿Qué hacemos con esta noción? ¿Qué significa que el museo sea nacional? Y este trabajo territorial suele ser paternalista con un museo como este, ¿no? Ir con una exposición, ir con el equipo del museo a colonizar los territorios y no hacerlos parte de la construcción de esas narrativas. Lo estamos pensando, no tenemos la respuesta. Y yo te invito a que le pongamos musea. Sí, yo sumando a la cuestión de la vinculación territorial y un poco a lo que dice Gloria, sí, es un gran desafío para un Museo Nacional de Bellas Artes entender cómo realizar esta comunicación entre lo macro y lo micro, ¿no? Es decir, para nosotras lo hablamos muchísimo y en muchísimas de las preguntas que surgen hoy en día, y sobre todo porque, insisto, los museos nacionales fueron creados con un objetivo que necesita ser pensado y transformado, creo que o por lo menos es algo que estamos pensando también nosotros desde el Museo en Argentina, es convocar a los distintos espacios, a las distintas localidades, y que desde sus propias experiencias situadas o sus propias necesidades comiencen a interpelar a nuestra colección y a entender de qué manera pueden cumplir, no sé si un rol social, pero sí se pueden vincular desde la cultura con, es decir, e insisto, y con lo que decía también Ricardo, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar en necesidades únicas, sino que son necesidades múltiples, y esas colecciones, o pensar de qué manera esas colecciones pueden de alguna manera venir a tener distintos resultados con distintas comunidades, incluso cuando estamos hablando de un mismo territorio nacional. Y con relación a lo que decía antes Claudia, que sí, estoy absolutamente de acuerdo que no hace 10 años, sino hace décadas y décadas y décadas que se viene pensando cuál es el rol del museo. Y bueno, el otro día yo contaba que desde mi rol de investigadora muchas veces estoy haciendo hemeroteca y leo un diario de 1960 y es lo mismo que si lo hubiese abierto ayer, ¿no? Es decir, los trabajadores precarizados, la huelga el golpe de Estado, las políticas neoliberales o lo que sea, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir mucho en una cosa que discutimos mucho en la mesa el otro día y que un poco se habló hoy al principio, pero volver a pensar en el tema de que es importante generar políticas de Estado que sean sostenibles por un lado, y por otro lado pensar las maneras eficaces en las que se pueden generar estos sistemas de los que vos hablaste, en donde no solo se trata del museo, de sus trabajadores, de la clase política, de las audiencias, del campo de lo privado, sino generar un sistema en donde todo eso esté vinculado, porque en definitiva pensar la cultura es pensar un proyecto social. Y a mí me parece que un gran problema tiene que ver con que siempre, ya sea desde lo social o desde la política, a la cultura se la piensa no como algo estructuralmente social, sino como algo accesorio. Y es ese el lugar en donde tenemos que poner realmente el foco para generar un verdadero cambio. Y por lo último que digo ahora es que también pensar en hasta qué punto son eficaces, esto también en cierto sentido con algo de autocrítica, muchas de las cosas que nosotros llevamos adelante,
pararnos a pensar de la misma manera en la que están haciéndolo ustedes en el Museo de Salvador Allende, hasta qué punto son efectivas los distintos programas y las distintas políticas institucionales que llevamos a cabo. Es decir, no quedarnos en ay, qué bonito, ay, que la comunidad hizo esto. O sea, ¿es socialmente efectivo esto que estamos planteando o no? Y por eso realmente celebro muchísimo lo que están haciendo dentro del museo. Yo pienso en general en la mayoría de museos de Latinoamérica y son, incluso los museos grandes, son instituciones con un personal bastante acotado. Nosotros tenemos que cumplir con la labor de mantener la colección, y a veces es difícil poder proyectarse hacia las comunidades. Hemos hecho algunos intentos, creo que están siendo relativamente positivos, pero no pueden ser tantos tampoco, porque hay mucho trabajo que hacer y el día a día nos gana. Yo estaba pensando en la pregunta de Analía y qué significaría cerrar un museo. Yo creo que eso es privatizar la memoria y por eso no se deberían cerrar los museos, porque la vocación... Era una metáfora, quiero aclararlo. Sí, o sea, en la práctica significa eso porque el tema es que, no, pero si cierras, incluso cuando uno piensa en un museo del Estado, cuando no da acceso a las colecciones, es un ejercicio de privatización de la memoria. Y de hecho los museos, yo lo pienso, y aquí tengo que decir que vengo de un museo privado entre comillas, pero los museos tienen vocación pública, independientemente de cuál sea el ente con el que estén, que los administra. Entonces, las colecciones, la accesibilidad de las colecciones es un ejercicio de público, de poner el conocimiento a disposición del público, y esa es la función de los museos, ¿no? Perdón, es que quería contestarme a mí misma, ¿no? O sea, el ejercicio tiene que ver con declarar que estamos en emergencia, pues. O sea, poco lo que plantean, ¿no? El incendio, Claudia, cómo le cambiamos el nombre nosotros, nuestro encuentro, la fragilidad, convoquemos a la gente. O sea, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Como estamos en un estado de emergencia, ¿qué hacemos, no? El tema de cerrar tiene que ver con el tema de... Sí, de que es la complejidad de sostener lo que nos está demandando, no sabemos quién tampoco, porque los recursos no llegan del todo o son escasos, y sin encontrar culpables, ¿no? También son estados que están viviendo momentos súper complicados, unos más, etcétera, un momento muy complejo que estamos atravesando ahora. Se escuchan palabras como esas, ¿no? Parar, frenar, detenernos, convocar, como si la solución fuera sentarnos en ronda, ¿no? Dejar de hacer para conocernos, para pensarnos en esa totalidad, cada uno en su territorio, cómo volvemos, cómo reconstituimos, cómo sanamos también estos espacios con esa historia. Y bueno, y que la memoria sea el presente, pues, o sea, está ahí, está la colección, por supuesto, con su potencia, pero también las colecciones nos reclaman cosas y no las estamos pudiendo atender y cuidar, ¿no? Entonces, es como un todo que a veces es muy grande, y con la palabra cerrar yo digo respirar, ¿no? Es como encontremos un momento de respiro, ¿no? Para poder llenarnos de energía nuevamente, llenar los espacios de energía y de valor y de deseo, porque se ha perdido ese deseo. O sea, ese es el tema, ¿no? Yo quiero retomar un tema, perdón, que habíamos hablado el otro día y que tiene que ver también que no hay que pedirle todo al museo, ¿no? También, es decir, todas las soluciones sociales no están dentro del museo, y ahí sí quiero volver a poner el foco en el tema de la educación, ¿no? La educación es central para pensar este futuro de los museos.
cómo nosotros estamos creando conciencia social a través de la educación en el sentido más amplio, por supuesto, no en el tema de la clase maestro-alumno, sino en la educación como cultura y como accesibilidad. Y ahí de nuevo, perdonen que vuelva a poner el foco sobre el tema, la accesibilidad de la educación, y ahí de nuevo la importancia de la educación pública como política de Estado. Me están haciendo una seña aquí de que quieren una pregunta muy chiquitita. La vamos a abrir para que no me reten la organización. Porque estamos un poco muchas gracias. pasados. Más que una pregunta era, bueno, también interesante como la idea del futuro, como predecir el futuro, ¿no? Como esta idea como la predicción, ¿no? Como un medium, ¿no? Nos faltó la esfera. Como una esfera, así como, qué bueno eso. Y me acordé, a propósito de lo que planteaba Denise, de cuando se quemó el museo, ¿no? Y en esa época nosotros teníamos acá, en esta misma sala, una exposición de un artista que había hecho un mapa de Chile con un material de cera de abeja, ¿no? Y lo había puesto en unas tablas metálicas. Y este mapa de Chile se estaba derritiendo, ¿no? Era una instalación muy potente, porque la idea era que estuviera durante todo el proceso de esta bienal en esta sala, y el museo se cerró, ¿no? Se cerró porque la ciudad se estaba incendiando, ¿no? Al igual que este Chile que se estaba también derritiendo, ¿no? Y que está borrándose, ¿no? Y está dejando también espacio a otras cosas, ¿no? Finalmente no se pudo quemar Chile entero, ¿no? Se quemó un poquito nomás, y eso también era tan simbólico de lo que nos estaba pasando, ¿no? O sea, estábamos en un proceso, pero que se constató de que no logramos generar ese cambio. Y hay algo aquí a propósito del rol de los museos, y yo también me preguntaría sobre la responsabilidad de los museos. O sea, ¿qué tan responsables somos los museos también del avance del ultrafascismo en el mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? Como los avances de la extrema derecha, y cómo eso está justamente, a propósito de cómo lo llama su presidente Milei, ganando esta batalla cultural, ¿no? Como hay una batalla cultural que los museos en ese sentido están, no sé cuál es el momento en el que estamos. Lo dejo ahí como tal vez una reflexión a propósito de eso. ¿Puedes dejarlo abierto? Estamos. Bueno, hablando de incendios, el año 69 la academia se incendia, ¿no? El edificio academia. Una de las razones de por qué llega el Museo de Arte Contemporáneo ahí es porque ya la academia no puede funcionar en este edificio. O sea, el incendio hizo que el Museo de Arte Contemporáneo se trasladara de su sede, que estaba en Quinta Normal, declarada insalubre. Por lo tanto, son imágenes que, no son solamente futuros, han acontecido, son reales, como señalaba Denise recién, ¿no? Me interesa mucho esto que decía Mariana recién, ¿no? Pedirle todo a los museos, ¿no? Sin duda que esta noción también de responsabilidad social es un aspecto fundamental, y me sigue dando vuelta también esta idea de cerrar los museos, y creo que muchos de los directores que estamos acá es la primera imagen que tenemos todos los días en la mañana. Cuando miramos los presupuestos, vemos los equipos, vemos las gestiones que hay que hacer, ¿no? Yo creo mucho también en la planificación, y creo que uno puede proyectar estrategias y metodologías para ir en contra de estos elementos que muchas veces también nos hacen temer estos escenarios. Y digo temer porque si un museo cierra, hay una cadena de acciones colectivas que se cierran. No es la colección lo que se cierra. Esto ya lo vivimos en pandemia, ¿no? No lo olvidemos. Tuvimos que cerrar los museos, hubo que reinventar la manera de conectarnos, hubo que, un ejercicio, digamos,
del mundo, globo, no es solamente los museos, fue un ejercicio globo. Entonces creo que es interesante también, no sé, la tentación siempre está de levantemos la mano si cerramos o no ahora inmediatamente, hagamos esta encuesta, porque aquí tenemos representantes de todos lados y es una muestra quizás de poder llegar a un consenso inmediato, ¿no? Por supuesto, lo que se propone es una alegoría de esta sensación sobre la cual estamos permanentemente construyendo en cultura, ¿no? O sea, no es binaria, digo, la respuesta, si no es esa la respuesta, no va por ahí. Y se entiende el ejercicio que justamente Analía nos propone. O sea, es entrar en esa complejidad de la pregunta. Por lo tanto, creo que estos elementos nos acompañan y colectivamente creo que lo podemos resolver. ¿Qué hay? Gracias, Daniel. Gracias, Beatriz. Gracias, Analía. Gracias, Mariana, Ricardo y Gloria. Creo que tomamos muchos aspectos interesantísimos. Es verdad que nos faltó aquí nuestra bola para predecir el futuro de los museos a nivel internacional. Voy a cerrar tomando como referencia el último discurso que tuvo el presidente, nuestro presidente Gabriel Boric en el Mixur, ¿cierto? Dijo que hay que poner la plata donde se ponen las palabras. Eso es relevante, es un ejercicio que estamos haciendo desde este gobierno, es un compromiso político con la cultura y al mismo tiempo, quizás cerrando esta conversación que les agradezco muchísimo, decir que eso no basta. Porque uno tiene compromisos políticos, la política cambia, los partidos cambian y necesitamos pensar y proyectar el rol del Estado y la política pública respecto a este sector. Lo tomo quizás como uno de los aspectos centrales que debatimos hoy día, cómo se tiene esa continuidad histórica, de alguna forma, desde un sector que es un sector, como mencionábamos acá, que siempre está en emergencia, de alguna forma u otra. Y cerrar también tomando algo que dijo Ricardo, que creo que es central, ¿cierto? Y que el rol del Estado vinculado a los museos tiene que ver con la pregunta sobre el poder. Y tiene que ver con cómo las colecciones, en la creación de los espacios museales, tiene que ver efectivamente con la creación de los espacios de los Estados-nación, ¿cierto? Cómo ha habido un cambio relativo a esa historia. Hablábamos de los cambios de nombre de los museos. Hace poco, acá en Chile, en Cabo de Hornos, cambiamos un nombre de museo. Se llamaba Martín Gusinde y hoy día se llama Museo Yaganusi. Y eso se hizo en conjunto a las comunidades yaganes de ese sector. Ahí hay un cambio que tiene que ver con la dinámica del poder y que también nos abre la pregunta relativa al rol que tiene el Estado con este sector, que es una pregunta, por cierto, de futuro. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado del futuro? Y ahí creo que hay un ejercicio que es interesante y lo tomo desde muchas provocaciones que hubo, pero tienen que ver también con cuál es el rol del Estado real respecto de los museos y cuál es el rol de la sociedad con los museos que existen en diferentes países. Así que agradecer muchísimo la instancia, agradecer a nuestros panelistas porque creo que la conversación fue excelente y agradecer sobre todo a nuestro público con sus excelentes preguntas y su atención. Muchas gracias.